clase. Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra primer clase virtual. Estamos en la semana número 12 del tetramestre y seguimos trabajando con la unidad número 5, que es el cálculo. La semana pasada estuvimos trabajando con los límites. Para nosotros poder trabajar con derivadas, pues primero necesitamos saber trabajar con límites, conocer algunas de sus reglas, trabajar con algunos casos, saber evaluar cuando el límite es determinado o indeterminado, qué hacer en el caso de que nuestro límite sea indeterminado y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que son los límites pues son un concepto clave para poder trabajar con las derivadas. Esta semana vamos a estar trabajando con este concepto y la siguiente semana, que ya es nuestra última semana de clases, vamos a estar trabajando con lo que son las integrales. Para poder integrar, pues nosotros debemos de conocer cuáles son las reglas de las derivadas porque es un proceso inverso. Así como la suma y la resta son procesos inversos, así las derivadas y las integrales también tienen esta misma relación de ser inversos. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzando con el concepto de las derivadas, nos dice aquí que una derivada o la derivada de una función f de x, porque estábamos trabajando la semana pasada con eso, que en lugar de decir ecuaciones, ahora nos referimos a ellas como funciones y en lugar de utilizar la letra y, utilizamos la notación f de x. Entonces, cuando nosotros queremos derivar una función f de x, la denotamos como f' de x y se escribe de esta forma, f' de x. Esta prima o este apóstrofe, esta comita que se le agrega es para denotar que es una derivada, ¿ok? La derivada se asocia a asociamos a cada x la rapidez de cambio de la función original en cierto punto. Es decir, estamos calculando la tasa de variación instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí el eje y y el eje x de nuestro plano cartesiano y tuviéramos alguna gráfica, algo así más o menos, si nosotros elegimos dos números cualquiera o dos puntos cualquiera con las coordenadas x1 y x2, este pues nos daría un f de x1 y este nos daría como resultado un f de x2 al momento de evaluar. Si nosotros necesitamos calcular lo que es la tasa de variación instantánea, deberíamos de restar al valor de x2, le restaríamos al valor de x1 y al valor de f de x2 le restaríamos el valor de f de x1, ¿ok? Al momento de querer nosotros encontrar la tasa de variación instantánea, nosotros deberíamos de acercar estos dos puntos que cada vez se acerquen más, tanto por la izquierda como por la derecha, hasta llegar a un punto x cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a poner x, donde la diferencia entre x2 y x1 casi sea cero. A esa diferencia le llamamos h. Entonces nosotros queremos calcular el límite. Bueno, ahorita les voy a explicar, ¿verdad?, a qué nos referimos con la derivada. Pero bueno, ese es el punto. Nosotros queremos encontrar un lugar o un punto en nuestra gráfica donde la diferencia de x2 y x1 casi sea cero. Entonces, la definición de la derivada nos dice que se llama función derivada de f de x o simplemente derivada de la función y se denota como f' de x, que es algo que ya habíamos visto hace un momento. ¿Pero a qué le denotamos f' de x? Pues al siguiente límite. Al límite cuando la h se acerca a 0, es decir, la diferencia entre x1 y x2, cuando la función está evaluada en x más h, y a eso le restamos la función original entre el valor de h o la diferencia que hay entre x2 y x1. Como yo les decía la semana pasada, a veces cuando vemos las definiciones y los conceptos, los teoremas sobre las derivadas, pudieran verse como un poquito revueltas, como que no tiene un sentido hasta que ya empezamos a trabajar con cada una de los ejercicios. Entonces, bueno, aquí lo que debemos de entender es que una derivada es la evaluación de un límite. En este caso es esta función o esta formulita que aparece aquí, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos encontrar la derivada, por ejemplo, de la función f de x, que es igual a 7x más 3, deberíamos de utilizar esta fórmula, que es la derivada por definición.
Entonces, por ejemplo, para yo poder encontrar quién es f de x más h, pues yo tengo que evaluar mi función original. Entonces pondríamos f de x más h es igual a 7 y cada vez que yo vea una x lo voy a cambiar por un x más h. ¿Ok? Aquí tenemos que resolver. 7 por x me da 7x, 7 por h me da igual a más 7h y bajamos este más 3. Este es el resultado de esta parte de la fórmula, f de x más h, ¿ok? Entonces ya podemos sustituir porque ya tengo que la f de x es mi función original y todo eso se tiene que dividir entre h. Esto es un límite. Entonces vamos a ponerle aquí el límite cuando la h se acerca a 0 de f de x más h, pues encontramos que era 7x más 7h más 3 y le vamos a restar la función original, o sea, 7x más 3. Todo esto se va a dividir entre h. Resolvemos aquí este menos, hay que resolver pues el límite, hay que tratar de reducirlo. Entonces aquí nos quedaría el límite cuando la h se acerca a 0 de 7x más 7h más 3 menos 7x menos 3, todo esto dividido entre h. Si simplificamos en la parte de arriba, este 7x se cancela con este menos 7x, este más 3 se cancela con este menos 3 y nos queda 7h entre h. Bueno, pues la h de arriba se cancela con la de abajo, se están dividiendo h entre h, eso es igual a 1. Entonces aquí encontramos el límite, o bueno, nos queda así simplificado, ¿verdad? El límite cuando la h se acerca a 0 de 7, ¿a qué es igual? Y nosotros ya sabemos evaluar límites como este tipo, ya sabemos que el límite de una constante, pues es igual a la constante. Entonces aquí el resultado sería 7. Por lo tanto, la derivada, o f' de x, es igual al resultado de nuestro límite, que es 7. Esa sería nuestra respuesta. A eso nosotros le llamamos como variación o cambio de variación. Esta es la variación instantánea. Déjenme regreso aquí tantito. Es la tasa de variación instantánea. Eso es la derivada, cuando la calculamos de una función cualquiera. ¿Ok? Y si se fijan, pues hay que hacer mucho proceso para poder nosotros resolver una derivada. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora es una función cuadrática. Dice aquí que la función f de x es igual a 6x cuadrada. Es esta función que yo voy a sustituir aquí, pero necesitamos conocer la función f de x más h. Entonces aquí hay que sustituir. X más h es igual a 6 por x más h, pero al cuadrado, que es esta x. Lo estamos sustituyendo. Hay que desarrollar este x más h, por ahí usando el producto notable de un binomio al cuadrado. Todo esto es álgebra, es algo que ustedes ya deben de conocer, ya deben de recordar. Para desarrollar un binomio al cuadrado, pues elevamos el primer término al cuadrado, más multiplicamos 2 veces el primer término por el segundo y sumamos el segundo término al cuadrado. Ese es el desarrollo de este binomio, que está al cuadrado. Multiplicamos 6 por x cuadrada, nos da 6x cuadrada. 6 por 2xh, eso es igual a más 12xh. Y 6 por h cuadrada, eso es igual a más 6h cuadrada. Este es el resultado solamente de evaluar f de x más h. Ahora sí, vamos a calcular la derivada, pero evaluando este límite. Entonces ponemos el límite cuando la h se acerca a 0 de f de x más h, que encontramos que es toda esta expresión. Menos la función original f de x, que es solamente 6x cuadrada, entonces aquí lo ponemos directo. Esto se divide entre h. Aquí cancelamos el 6x cuadrada menos 6x cuadrada, y aquí dividimos 2xh entre h, se cancela esta h de aquí. 6h cuadrada entre h, se cancela un exponente, entonces nos queda solamente h, o sea, nos queda este límite. El límite cuando la h se acerca a 0 de 12x más 6h. Esta es nuestra función ya simplificada. Aquí sí vamos a poder sustituir el valor de h, que es 0, en esta h de aquí. Entonces evaluamos el límite, nos quedaría 12x más 6 por 0. 6 por 0 son 0 y 0 más 12x, eso es igual a 12x. Este es el resultado del límite. Por lo tanto, la derivada de la función f de x es igual a 12x. Así es como se calcula una derivada, como les comento, a través de la definición de una derivada. ¿Ok? Ahora, este proceso puede ser muy tedioso
puede ser muy largo dependiendo de qué, dependiendo de qué, perdón, dependiendo de qué función queremos nosotros derivar, ¿verdad? Entonces va a ser dependiendo pues de la función. Ahorita estos son dos ejemplos muy sencillos, y son muy sencillos y a lo mejor pues podemos ver que son un poquito largos, pero hay funciones que sí son más complejas, funciones especiales como los logaritmos, los exponenciales, las funciones trigonométricas, donde todo esto pues se alarga un poco más. Entonces para esto existen reglas de derivación. La mayor parte de las veces el proceso, como les digo, de derivación es muy complejo y tedioso, por eso existen fórmulas que permiten simplificarlo. Entonces ustedes ya no van a tener que hacer todo este proceso que yo estoy haciendo aquí para poder encontrar una derivada. Yo les voy a enseñar a ustedes las reglas que van a utilizar para que sea más sencillo, más directo y más fácil. ¿Ok? Entonces hay que poner mucha atención y hay que poner mucha atención y hay que ver cómo se van aplicando cada una de las reglas, ¿ok? La primera regla es la derivada de una constante. Si C es una constante, y cuando nos referimos a constante es a un número o a una expresión que no tenga nuestra letra principal. Por ejemplo, si nuestra función es f de x, cualquier número o letra que no sea x se va a considerar una constante. Entonces, la derivada de esa función va a ser 0. ¿Ok? Si me regreso tantito al primer ejemplo que hicimos, fíjense que aquí hay dos términos, un término con X y un término sin letra. Este término de aquí es una constante. Si yo derivo 3, la derivada de 3 es 0. Y si se fijan aquí en la respuesta, pues ese 3 ya no aparece, se convirtió en un 0. Es como si yo hubiera puesto aquí 7 más 0, pues nos sigue dando 7. ¿Ok? Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Igual ahorita vamos a hacer esto. Esa es una regla. Otra regla, son tres principales. La derivada de x es igual a 1. Cualquier término que tenga una x lineal, esa x se va a convertir en un 1. Entonces el coeficiente que aparezca con la x se va a multiplicar por un 1 y el resultado pues va a seguir siendo su mismo coeficiente. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio tenemos aquí un término que es 7x. Esta x se convierte en un 1 y 7 por 1 nos da 7, que es este 7 que aparece aquí en la respuesta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, al momento de conocer las reglas, pues es un poco más directo el resolver o el derivar una expresión. ¿Ok? Tenemos aquí la tercera regla principal, que es la derivada de una potencia. Aquí el exponente de nuestra letra x se va a multiplicar por el coeficiente y luego al exponente se le va a restar una unidad. Fíjense aquí la regla cómo se escribe. Si yo tengo x a la n, bueno, esa n se multiplica por el coeficiente, aquí pues es un 1, y luego al exponente le resto un 1, que es como el problema número 2, este ejemplo. Si yo tengo 6x al cuadrado, bueno, este 2 multiplica el 6, 2 por 6 me da 12. Y luego a este 2 le resto un 1 y nos va a quedar x a la 1 o simplemente x, porque acuérdense que el exponente 1 no se pone. Entonces, es lo que yo les decía, ¿verdad? A lo que queríamos llegar, que podemos nosotros resolver una derivada sin tener que hacer todo el proceso que nos pide la definición que hagamos. Entonces, estos serían como atajos, reglas que nos ayudan a resolver de manera directa un ejercicio. ¿Ok? Vamos a aplicar esas tres reglas en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el mismo que hicimos hace un momento. F de x es igual a 7x más 3. Bueno, vamos a aplicar ahora las reglas. Entonces, f' de x es igual, aquí tengo 7x como primer término. Si yo derivo la x se convierte en un 1 y 7 por 1 pues sigue siendo 7. El segundo término es un 3, es una constante y la derivada de una constante es 0. Pero ya no voy a poner aquí 7 más 0, simplemente le voy a dejar 7 y listo. Esa es nuestra derivada. Ya no hicimos todo el procedimiento largo que hicimos al principio.
Segundo ejemplo, f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Quiero calcular su derivada y aquí usamos las tres reglas principales. La derivada de 2x cuadrada, bueno, pues este 2, que es el exponente, multiplica el coeficiente. 2 por 2 son 4, bajamos la x y luego a 2 le resto 1 y nos queda un 1, pero ese puede ser invisible. Así se quedaría esa expresión. El que sigue, menos 4x. Ya sabemos que la derivada de x es igual a 1, entonces menos 4 por 1 me da menos 4. Y la derivada de una constante, por ejemplo aquí el menos 3, es 0, o sea, es como si se cancelara ese término y listo. Ya encontramos la derivada de nuestra función original. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna observación que quieran hacer? Todo bien, todo bien. Está fácil, ¿verdad? Ya con las reglas es más sencillito. Sí. Vamos a resolver este siguiente ejemplo. F de x es igual a x cuadrada más 2x menos 5. Queremos calcular su derivada y nos vamos a ir por partes. ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada de x cuadrada? 2x más 2 y es como termina. Listo, muy bien. Bueno, ahí usted ya se aventó todo el ejercicio. 2x más 2 y esta pues la derivada de una constante 0. Y listo, ahí está nuestra derivada. Así de fácil. Siguiente. F de x es igual a menos x cuadrada menos 4x más 8. Queremos calcular su derivada. ¿Alguien nos puede decir cuál sería? Menos 2x Menos 2x, ajá, menos 4. menos 4. Listo. Este 8 pues desaparece porque es una constante. Así de fácil. A ver, el número 5, toda esa expresión queremos encontrar su derivada. Sería 50. ¿No? A ver, no lo escuché bien. Se entrecortó. Sí. 50x cúbica, no, bueno, 4. A la cuarta, muy bien. A la cuarta potencia Ajá. menos 8 por 4. 32 Ajá. al cubo X al cubo, muy bien. más 9 al cuadrado X cuadrada, muy bien. más 14x más Ajá. menos 14. No, menos, sí, menos 14, nada más. Sí, muy bien. Este 3/5, como es una constante a pesar de ser fracción, pues se elimina al momento de, se convierte en 0 al momento de derivarlo. Listo. Ok, hay ocasiones donde no vamos a tener así un polinomio, sino podemos tener la multiplicación de dos expresiones. Por ejemplo, aquí 3x al cuadrado más 5x más 1, que multiplica a 4x más 7. Ok, hay dos formas de resolver este tipo de ejercicios. Una forma es, pues primero multiplicar las expresiones para encontrar o reducirlo a un solo polinomio y después derivar cada uno de sus términos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Este 3x cuadrada multiplica a 4x, eso es igual a 12x cúbica. 3x cuadrada multiplica a 7 y eso es igual a más 21x cuadrada. Terminamos con el primer término. Vamos con el segundo. 5x por 4x, eso es igual a más 20x cuadrada. Y 5x más 7, eso es igual a más 35x. Ya terminamos con el segundo término, vamos con el tercero. 1 por 4x, pues nos sigue dando más 4x. Y 1 por 7, eso es igual a más 5. ¿Ok?
vamos a reducir. Por aquí podemos reducir, bueno, el 2x cúbica pasa igual. 21x cuadrada más 20x cuadrada nos da 41x cuadrada. Y luego 35x más 4x nos da igual a 39x. Y pues este más 7 pasa así solito, no se reduce. Este todavía es f de x. No hemos derivado todavía. Lo que hicimos fue simplificar un poco esa multiplicación, simplificar nuestra expresión. Ahora sí, voy a poner de otro color para que se vea que ahora sí estamos aplicando la derivada. F' de x es igual 12x cúbica. ¿Cuál es su derivada? 36 x cuadrada 36x cuadrada, muy bien. más 82x Muy bien. más 39. Y listo. Esa es la derivada de nuestra función. Como les digo, cuando tenemos así la multiplicación de dos expresiones, podemos primero, o sea, una forma de resolverlo es multiplicar primero las expresiones, crear un solo polinomio y luego ya ir derivando por partes, ¿ok? Por cada uno de los términos. Otra forma de resolver el producto de dos expresiones, pues es aplicando la regla del producto, ¿ok? Ustedes si buscan en internet pueden encontrar la regla del producto así de esta forma o como esta que está aquí abajo. Yo prefiero usarla así como está aquí abajo. Aquí nos están diciendo, si yo tengo dos expresiones, una expresión u y una expresión v, al derivar esta función, pues es igual a multiplicar el factor u por la derivada del factor v, más el factor v por la derivada del factor u. ¿Ok? Esa es una forma de escribirlo. Acá es lo mismo. Multiplicamos u por v' más v por u', donde las primas pues sabemos que son las derivadas. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Tengo aquí f de x que es igual a x más 9 que multiplica 3x más 4. Vamos a aplicar la regla del producto. Ya sabemos que esta expresión, bueno, yo les recomiendo que su primer factor, ese sea su factor u y el segundo el v, para seguir así como que el mismo orden. ¿Ok? Vamos a poner aquí abajito, bueno, si u vale x más 9, a un ladito voy a poner su derivada. ¿Cuál sería la derivada de u o u', si quiero derivar esta expresión? 1. Exacto. 1, así directo. Si la v es la expresión 3x más 4, ¿cuál es la derivada de v? Exacto, solamente el 3. Así de fácil. Ahora vamos a sustituir esas cuatro expresiones en la formulita o en la regla del producto. Entonces vamos a poner por aquí f' de x es igual a u, que vale x más 9, por la derivada de v, que es 3, más v, que es 3x más 4, por la derivada de u, que es un 1. Multiplicamos. Aquí ustedes ya estarían usando la derivada. Esto ya es la derivada, pero hay que simplificar. Aquí vamos a multiplicar. 3 por x son 3x, 3 por 9 son más 27. Por acá, 1 por 3x me da 3x y 1 por 4 me da 4. Entonces, f' de x es igual a 3x más 3x, eso es igual a 6x, y 27 más 4, eso es igual a 31. Esa sería ahora sí nuestra derivada ya simplificada. ¿Ok? Chéquenlo por favor y díganme si hay alguna duda. La regla del producto, primero identificamos a u, a v, sacamos sus derivadas y luego sustituimos en la formulita de la regla del producto. Yo me lo aprendí así, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, hablando de los factores, ¿verdad? Así me lo sé yo de memoria. Ok, como les digo, este tipo de ejercicios lo podemos resolver con la regla del producto o, como les dije al principio, o antes de este ejemplo, que podemos primero multiplicar. Vamos a hacerlo con multiplicación para que vean que sí llegamos a lo mismo. Tenemos x más 9 que multiplica a 3x más 4.
X por 3x son 3x cuadrada. X por 4 son más 4x. 9 por 3x son más 27x. Y 9 por 4 son 36. Positivo. Aquí 3x cuadrada pasa directo. 4x más 27x son más 31x. Sí, ¿verdad? Y luego acá más 36. Esa no es la derivada, es la multiplicación. Entonces ahora sí, con otro color ponemos, bueno, f' de x es igual, 2 por 3 son 6, a 2 le quito 1, me queda 1. Y luego la derivada de 31x, pues es 31 positivo. Y listo, fíjense cómo llegamos al mismo resultado, pero por dos caminos distintos. Uno es con la regla del producto y la otra pues es multiplicando para tener un solo polinomio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Okay, bueno, vamos a hacer otros ejercicios. Tengo dos más. Vamos a hacer estos otros dos. Solamente los voy a hacer con regla del producto para que ustedes tengan ahí ejemplos, más ejemplos. Y el día de hoy vamos a ver hasta la regla del cociente, porque les digo, son varias reglas. Entonces, esta semana pues sí nos vamos a tener que dividir bien las reglas para poder verlas todas y que podamos procesar, ¿verdad?, cada una de sus formas de resolver. Entonces vamos a continuar con este segundo ejemplo usando la regla del producto. Tenemos f de x es igual a 2x menos 8 que multiplica a 6x menos 2. El primer factor pues es u, el segundo es v. Si la u vale 2x menos 8, ¿cuál sería el valor de u' o su derivada? La derivada de 2x menos 8, ¿cuánto es? 2, muy bien. Por ahí Ana dice en el chat que es 2. Perfecto. Si v es 6x menos 2, ¿cuál es la derivada de v'? ¿O cuál es, sí, bueno, cuál es la derivada de esa expresión? 6, muy bien. Ya tenemos las expresiones, las sustituimos en la regla del producto. Tenemos f' de x es igual a u, que es 2x menos 8, que multiplica a v', que es 6, más v, que es 6x menos 2, que multiplica a u', que vale 2. f' de x es igual. Vamos a simplificar. 6 por 2x son 12x y 6 por menos 8 son menos 48. 2 por 6x son más 12x y 2 por menos 2 son menos 4. Reducimos términos semejantes. 12x más 12x pues nos da 24x. Menos 48 menos 4 pues es igual a menos 52. Y listo. Ya encontramos ahí. O bueno, más bien ya tenemos nuestra derivada simplificada. ¿Ok? Ahora, no siempre vamos a tener ejercicios tan sencillos cuando apliquemos la regla del producto. A veces nos vamos a encontrar con situaciones como el ejemplo 3, donde es un poquito más largo el proceso. ¿Okay? Aquí tenemos f de x, que es igual a menos 2x cúbica más 5x, que multiplica a 3x más 9. Entonces, esta va a ser u, esta va a ser v. Si la u vale menos 2x cúbica más 5x, ¿cuál sería la derivada de u? Menos 6 cuadrada. Menos 6x cuadrada. Y falta algo ahí. Más 5. Más 5, porque aquí estamos aplicando la derivada de la potencia y aquí la derivada de x. Muy bien.
Si v vale 3x más 9, v', ¿cuánto vale? Menos 12. X más... Bueno, más 0. No, aquí estamos derivando v. Se me hace que derivó perdón. v, u'. Perdón. Estamos derivando Sí, me esta. equivoqué. 3. Solamente 3. Muy bien. Vamos entonces a sustituir. F' de x es igual a la u, que vale menos 2x cúbica más 5x, que multiplica a v', que es 3, más v, que vale 3x más 9, que multiplica a u', que es menos 6x cuadrada más 5. Les digo, aquí ya como que se complicó un poquito más esta parte, esta segunda multiplicación, pero vamos a reducir. F' de x es igual a 3 por menos 2x cúbica nos da menos 6x cúbica. 3 por 5x nos da más 15x. Y luego acá, 3x por menos 6x cuadrada, eso nos da igual a menos 18x cúbica. Y luego 3x por 5, eso nos da igual a más 15x. Luego 9 por menos 6x cuadrada nos da menos 54x cuadrada. Y 9 por 5, eso es igual a más 45. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Menos 6x cúbica menos 18x cúbica, eso nos da menos 24x cúbica. Luego menos 54x cuadrada. 15x más 15x nos da más 30x. Y pasamos el más 45 que no tiene letra. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra derivada simplificada. ¿Ok? Chequenlo bien. Chequen ahí chequen si no me equivoqué en alguna multiplicación, en algún signo. De repente a mí también se me van por ir rápido. Chequenlo por favor. Si hay alguna duda me dicen. ¿Vamos bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Ya vimos la regla del producto, también existe la regla del cociente. Cuando hablamos del producto, acuérdense que la palabra producto tiene que ver con multiplicación y la palabra cociente tiene que ver con la división. Entonces, si yo estoy dividiendo dos expresiones, por ejemplo, u entre v, esto es igual a multiplicar el factor v o el de abajo por la derivada de u, que es el de arriba, menos, ahora vamos a restar el factor de arriba, o bueno, la expresión de arriba por la derivada de lo de abajo, entre, y vamos a dividir todo esto entre la expresión de abajo, pero al cuadrado. ¿Ok? A mí me gusta más esta forma como se escribe aquí en la segunda opción. Tenemos arriba y abajo, u y v. Es la de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Así es como yo me lo aprendí, yo me lo memoricé así en la facultad. Ok, y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, en este tipo de ejercicios, cuando son cocientes, acuérdense que en los límites, cuando queríamos evaluar límites y nos salían 0 entre 0, lo que teníamos que hacer era factorizar o buscar la manera de simplificar nuestra función para poder evaluar y encontrar un valor pues real. Entonces aquí en el cociente, la regla del cociente, lo que yo les recomiendo es que busquen antes de calcular la derivada, busquen a ver si se puede dividir, si lo pueden simplificar, porque en algunos casos, al momento de simplificar fracciones, ustedes ya lo vieron con lo de los límites, el resultado es un polinomio. Entonces, si simplifico una fracción y el resultado es un polinomio, pues el polinomio es más fácil de derivar, ¿verdad?
como lo estuvimos viendo al principio de la clase de hoy, con las primeras 3 reglas básicas. En caso de que al derivar, en caso de que al simplificar nos siga quedando una fracción, pues entonces no hay de otra. Tenemos que usar sí o sí esta regla de derivación, que es la regla del cociente, ¿ok? En este caso no vamos a poder factorizar, o no, o si tratamos de simplificar, pues seguirá quedando, creo que no se puede. Así que nos vamos a ir directo. La expresión de arriba es u y la expresión de abajo es v. Si ya sé que la u vale 8x cuadrada menos 6x, ¿cuál sería la derivada de u? Ustedes ahí díganme. Es igual a 8x cuadrada menos 6x. ¿Cuál es la derivada de u? 16x menos 6. Muy bien. 16x menos 6. Si la v es igual a 4x cuadrada más 3x, ¿cuál es la derivada de v? 8x más 3. Perfecto, ahí está. Ya dominamos las primeras 3 reglas básicas. Ya lo demás es ir reutilizándolas, ¿verdad? Vamos a sustituir esta información en nuestra fórmula de la regla del cociente. Tenemos f' de x es igual a la v, o a la de abajo, que es 4x cuadrada más 3x, que multiplica a u', que es 16x menos 6. Menos, porque ahora es una resta, a diferencia del producto que es una suma, la u, o la de arriba, la expresión de arriba, que es 8x cuadrada menos 6x, por la derivada de v, que es 8x más 3. Todo esto lo vamos a dividir entre lo de abajo al cuadrado, o sea, 4x cuadrada más 3x al cuadrado. Aquí, esta ya es la derivada. Ya estamos calculando aquí la derivada. En la regla del cociente, lo que vamos a hacer es solamente trabajar con la parte del numerador, es decir, con la parte de arriba. Vamos a tener que simplificar la parte de abajo, así la vamos a dejar expresada. Entonces aquí voy a usar otro color para que se vea ahí lo que estamos haciendo. 4x cuadrada por 16x. Vamos a ir multiplicando uno por uno. 4 por 16. Esto es igual a 64. Entonces aquí sería 64x cúbica. Luego 4x cuadrada por menos 6 es igual a menos 24x cuadrada. El que sigue, 3x por 16x. Esto es igual a más 48x cuadrada. Y luego 3x por menos 6, eso es igual a menos 18x. Menos, aquí voy a abrir paréntesis porque primero voy a multiplicar estos dos binomios y luego al final este menos que está antes del paréntesis lo que va a hacer es cambiarme los signos de lo que hay adentro. Entonces empezando por multiplicar aquí. 8x cuadrada por 8x, eso es igual a 64x cúbica. 8x cuadrada por 3, eso es igual a más 24x cuadrada. El que sigue, menos 6x por 8x, eso es igual a menos 48x cuadrada. Y menos 6x por 3, eso es igual a menos 18x. Todo esto se va a seguir dividiendo entre lo de abajo, que es 4x cuadrada más 3x todo al cuadrado. Este negativo, como les digo, lo que hace es cambiar los signos de los términos que hay adentro. Es lo único que hace, cambiar signos. Entonces nos quedaría f' de x es igual, arriba queda 64x cúbica menos 24x cuadrada más 48x cuadrada menos 18x, y aquí cambiamos, menos 64x cúbica menos 24x cuadrada más 48x cuadrada más 18x. Y todo esto se sigue dividiendo entre 4x cuadrada más 3x todo al cuadrado. Ayúdenme a simplificar la parte de arriba. ¿Qué es lo que se puede simplificar?
Arriba, ¿qué podemos simplificar en el numerador? El 64x a la 3 se elimina. Ajá, muy bien, 64x cúbica se cancela con menos 64x cúbica. Como son iguales con signos contrarios, se cancelan. Por acá podemos observar el menos 18x que se cancela con el 18x. Y fíjense aquí, menos 24x cuadrada y este menos 24x cuadrada me da menos 48x cuadrada. Entonces, como hay dos 48s, esos 24 los cancelamos con un 48 positivo y fíjense que nos queda solamente un 48x cuadrado. Entonces la respuesta ya simplificada es 48 cuadrada, que se divide entre 4x cuadrada más 3x todo al cuadrado. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra derivada simplificada. ¿Ok? Chequenlo bien, por favor. Díganme si hay alguna duda, si estamos bien. Con toda confianza, si hay dudas, pueden preguntar, muchachos. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer un segundo ejemplo. Terminando este ejemplo, voy a dejar de grabar la explicación y les voy a poner un tercer ejercicio para que ustedes lo puedan resolver y luego ya me comparten su resultado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí el ejemplo número 2. Tenemos f de x es igual a menos 9x cuadrada más 4x entre menos 3x más 2. Ya sabemos que la u es la de arriba y la v es la de abajo. Si la u vale menos 9x cuadrada más 4x, u', ¿cuánto vale? Es menos 18x más 4. Perfecto, muy bien. Menos 18x más 4. Ahora, si la v vale menos 3x más 2, ¿cuánto vale v'? Menos 3x. Ajá. Bueno, ahí ya no iría la x porque la derivada de x pues es 1. Con los Entonces solamente queda menos x. Ok, vamos bien. Vamos a sustituir f' de x es igual a v, que vale menos 3x, perdón, vale menos 3x más 2. Ahí le iba a poner al cuadrado, pero no, ahí no vale el cuadrado. Menos 3x más 2, que multiplica a u', que es menos 18x más 4. Menos la u, que vale menos 9x cuadrada más 4x, que multiplica a v', que es menos 3. Todo esto se va a dividir entre lo de abajo al cuadrado, que es menos 3x más 2 al cuadrado. Esta ya sería nuestra derivada, pero acuérdense que vamos a simplificar lo de arriba. F' de x es igual a, y vamos multiplicando, voy a cambiar de color. Menos 3x por menos 18x, eso es igual a 54x cuadrada. Menos 3x por 4, eso es igual a menos 12x. Luego 2 por menos 18x, eso es igual a menos 36x. Y 2 por 4 son más 8. Menos, abro paréntesis, menos 9x cuadrada por menos 3 me da 27x cuadrada. Y 4x por menos 3 me da menos 12x. Cierro paréntesis, ahorita este negativo me le va a cambiar los signos. Abajo queda igual, menos 3x más 2, todo al cuadrado.
Este negativo dijimos que cambia los signos de estos dos términos, entonces nos vamos directo. F' de x es igual a 54x cuadrada menos 12x menos 36x más 8 menos 27x cuadrada más 12x. Todo esto se sigue dividiendo entre menos 3x más 2 al cuadrado. ¿Qué podemos simplificar en el numerador de nuestro cociente? ¿Qué puedo reducir, eliminar, simplificar? Eh, 12x, bueno, primeramente eliminar el menos 12x con el más 12. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Se resta 50, bueno, se resta 27 al 54. X Muy bien. Y el resultado pues es 27x cuadrada, pero positivo. Luego, pues ya no hay nada más que reducir. Bajamos el menos 36x y el más 8. Todo eso se sigue dividiendo entre menos 3x más 2, todo al cuadrado. Y listo. Ahí terminaría nuestro, bueno, ahí ya quedaría simplificada nuestra derivada. ¿Ok? Vamos a detener la grabación para que no se haga el video más largo. Ya tenemos la explicación de pues algunas reglas. Vamos a